Empezamos definiendo qué es riesgo, ¿verdad? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un accidente, sea donde sea. Estamos expuestos todo el tiempo a eso, estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, todo el tiempo estamos expuestos a la probabilidad de que tengamos un riesgo de accidente. Factores de riesgo, tenemos el físico, el químico, el biológico, económico, psicosociales, de seguridad y saneamiento. La resolución 1016 de 1989 es la que decreta el funcionamiento de salud ocupacional en las empresas. Y además nos define los riesgos, nos habla de cada uno de ellos, ¿cierto? Y permite que nosotros podamos tener parámetros de identificación de los mismos. Ya dijimos que es riesgo, ¿verdad? Es la probabilidad de que en cualquier sitio, a cualquier hora, tengamos un accidente. Los factores de riesgo son aquellos elementos, fenómenos, acciones humanas que pueden producir las lesiones. O sea, lo que estaba diciendo, en cualquier entorno, en cualquier momento donde nos encontremos, sea en la casa, en el trabajo, en la calle. El factor protector son las características o elementos capaces de disminuir los elementos. Son los factores que nosotros podemos de alguna forma ayudar para disminuir esos riesgos. El acto inseguro es la violación de un procedimiento, o sea, hacer algo que está reglamentado, que no se puede hacer. Hacer algo que no se puede hacer y que nosotros sabemos que no se puede hacer. Ir en contra del reglamento. Exactamente. El agente de riesgo son los riesgos en el ambiente laboral. En este caso se habla más que todo, por lo que estamos hablando más que todo del trabajo, ¿verdad? De nuestro sitio de trabajo. La condición peligrosa, circunstancia que permite que pueda suceder un accidente. O sea, prácticamente todo esto va relacionado con una sola palabra que es riesgo. Todo eso va encaminado a eso. Tenemos el factor de riesgo físico, son aquellos que pueden ser, que son ambientales y que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como son la carga física, el ruido, iluminación. Todos estos de alguna forma actúan sobre el cuerpo humano, todos estos actúan de alguna o de otra forma sobre la naturaleza, sobre el cuerpo humano del hombre, y esto ayuda a que con el tiempo y de acuerdo a la exposición que estemos sobre esto, sea más evidente una enfermedad. Los factores de riesgo químico son elementos o sustancias que al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicaciones, de lo que hablábamos hace un rato. Todo depende del uso que le demos de acuerdo al sitio donde nos encontremos trabajando. Si estamos trabajando con productos químicos, digamos, muy fuertes, la protección que debemos utilizar, ¿verdad? Porque todo eso, si lo hacemos inadecuadamente, todo eso nos va a llevar a factores de más probabilidad todavía de un accidente. Ahí habla claramente las vías de penetración, ¿no? Las vías de penetración de las sustancias al organismo. Inhalación. Por inhalación, absorción, son las mayores vías realmente. La ingestión realmente no es muy común. La ingestión es más de manera provocada. Realmente. Los suicidios. Bueno, seguimos con la exposición. Factores de riesgo biológicos. Son agentes orgánicos como los animados o inanimados, como los hongos, los virus, bacterias, parásitos, entre otros, presentes en determinados ambientes laborales que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas y reacciones alérgicas e intoxicaciones al ingresar al organismo. Como nosotros podemos ver en nuestros lugares de trabajo, debe existir la higiene, ¿sí? Donde hay higiene no tenemos este problema de estos factores de riesgo biológicos. Los factores de riesgos ergonómicos. ¿Qué nos indica la palabra ergonómico? ¿Sí? La palabra ergonómico viene sobre los elementos que tenemos para nuestro uso en labor.
del trabajo que desempeñemos. Tenemos aquí, por ejemplo, a la secretaria, la posición normal que ella tiene, ¿sí? El sentarse uno. Usted sabe que utilizar una silla que no cumpla con la ergonomía para que el trabajador tenga un desarrollo eficaz, le va a originar fuera de eso un problema físico que más adelante le pueda traer una desviación de columna, hernias discales, bueno, muchas cosas que pueden presentar en el sistema osteomuscular. Básicamente como la postura que usted adopta. Es correcto. Bien sea, los factores de riesgo ergonómico están en todas las maquinarias los elementos que utilizamos para nuestra labor diaria en cada área que nos desempeñemos. Sí, puede ser, por ejemplo, en el caso de la construcción, la postura que ellos emplean al levantar un bulto de arena o un saco. Que debemos doblar, que si nosotros tenemos por costumbre que nos agachamos siempre y nunca doblamos las rodillas. Entonces, el tomar posición sobre nuestro cuerpo para ciertas actividades es importante, y ahí es donde entramos a los factores ergonómicos. La ergonomía, muchachos, está en relación con adaptar todos los materiales, equipos, mesas, sillas, etcétera, herramientas a los individuos. La ergonomía realmente no solamente está en relación con la postura. La ergonomía tiene 4 determinantes especiales, específicos, que son el que tiene que ver con la biometría y antropometría de los individuos. ¿Sí? La antropometría son las medidas del cuerpo en diferentes posiciones para lograr que esta mesa, ¿cierto?, permita que mis piernas queden perfectamente acomodadas debajo de ella, que la silla tenga un espaldar que permita que mi espalda esté perfectamente recta en ángulo de 90 grados con el tronco, con las extremidades, etc. Eso es antropometría y biometría, ¿cierto? O sea, aspectos relacionados con el individuo. Tenemos además el otro aspecto que se tiene en cuenta en la ergonomía, un factor de riesgo importantísimo, que es las maquinarias y los equipos. Es diseñar maquinarias y equipos que a mí me permitan total confort en el desempeño de mi trabajo, ¿cierto? El otro aspecto tiene que ver con el puesto de trabajo, que mi puesto de trabajo me brinde, ¿cierto?, ambiente sano, saludable, luz, aire puro, naturaleza, espacios suficientes, etcétera, etcétera. Y el último aspecto está en relación con un riesgo que está muy de moda, que es el psicolaboral, psicosocial. Entonces, esos 4 aspectos son los que nosotros contemplamos cuando hablamos del factor de riesgo ergonómico. Entonces, no es exclusivamente, perdóname Janet, no es exclusivamente lo que tenga que ver con la postura, sino con la articulación de esos 4 factores, que son un factor importantísimo y muy frecuente en desórdenes, en enfermedades profesionales, sobre todo enfermedades profesionales en los ambientes de trabajo. O sea, profesora, que podemos decir que del riesgo ergonómico en muchas ocasiones donde dependen los problemas físicos de lumbares, columnas. De hecho, muchachos, que para que nosotros estudiemos el riesgo ergonómico, tenemos que dirigirnos a las guías técnicas, a las GATIZO. Hay una GATIZO específica que se llama desórdenes musculoesqueléticos, la DME. Esa GATIZO, ¿cierto?, habla de eso, de todos los desórdenes musculoesqueléticos que comienzan desde el síndrome del túnel del carpo, la epicondilitis, las bursitis, etcétera, etcétera, por desórdenes o factor de riesgo ergonómico. Claro que sí. Gracias. Sí. Factores de riesgo de seguridad. Condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Es importante tener en cuenta lo siguiente: el lugar de trabajo, máquinas y equipo de trabajo, riesgo eléctrico, riesgo de incendio, manipulación y transporte. El lugar de trabajo, como nos decía aquí nuestra docente, es importante la adecuación locativa, ¿no? Locativa, donde nosotros nos encontramos.
Máquinas y equipos de trabajo, que las máquinas que manipulamos cumplan con las condiciones de seguridad. ¿Sí? Riesgo eléctrico, que las instalaciones estén adecuadamente, que no tengan problemas de mala instalación, todo lo que pueda originar un riesgo accidental. Y la manipulación y el transporte, la manipulación de todos los elementos que se nos dan al servicio. Y el transporte es como cuando hablamos de las personas que utilizan los medios para desplazarse de un lugar a otro, que cumplan con las condiciones de seguridad, ¿sí? Como decía ahorita el tránsito, que el control de gases, que es un medio que utilizan para brindarle a la persona y a la ciudadanía en general de que es un vehículo que cumple con las normas de minimizar al menos el riesgo. Miren cómo son, por favor, atrás, cómo es de importante esto que tiene que ver con la maquinaria y los equipos de trabajo, que se contempla en el riesgo económico y se contempla en el riesgo de seguridad. Porque realmente muchísimos de los accidentes son causados por no saber manejar un equipo, una maquinaria, ¿cierto? O por no hacerle mantenimiento. Por ejemplo, si es el carro transportador, no le reviso frenos, se me mata el personaje. Entonces, es muy importante el tema. Además están esos otros, que son el eléctrico, el de incendio, y la manipulación y transporte, que es otro de los riesgos, pero altísimos en cuanto a frecuencia de accidentes de trabajo por este factor de riesgo. Aquí en esta parte del riesgo de incendio es bueno tener en cuenta que a veces salimos de nuestro sitio de trabajo y dejamos enchufados los aparatos. La droguería nos pasó un caso que ahorita en Año Nuevo descansamos 3 días con el socio y resulta que dejamos como 500.000 pesos en el lado de crimen helado y resulta que hubo un corto porque uno de los enchufes no tuvimos la precaución de estar revisando constantemente los enchufes y hubo un corto y menos mal que al estallar cortó el cable, pero se nos dañaron los heladitos. Entonces, por eso, y pudo haber originado un incendio. $500.000 pesos bien. No, ahí tocó perder un poquito, pero se perdió. Pero entonces sí ve que aquí es importante que uno no prevé, por no estar uno revisando los tomas, todas las cuestiones para evitar los accidentes de incendio. Eso, para mitigar ese tipo de riesgos, muchachos, se tienen que establecer protocolos. Esos son los protocolos. Prevención. Factores de riesgo de saneamiento. Carencia de servicios de salud que se refieren a los aspectos de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Carencia de hábitos higiénicos sanitarios. Desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar. Estilo de vida inapropiado. Es claro, pero bueno, vamos a especificar. Nosotros, hay muchas personas que no nos valoramos a sí mismos, en esta parte del cuidado individual, ¿cierto? Tampoco nos preocupamos por nuestra familia, también les impide el autocuidado de nuestros hijos, que uno no tiene que ir al médico cuando está enfermo y no también cuando está bien para hacerse sus chequeos médicos, ¿sí? Y la promoción, prevención y curación, esto es importante en las empresas, hacer esas acciones cívicas para que haya la prevención y la promoción, hacer entender al